Bienvenidos y bienvenidas al podcast Fuera del Torneo, un podcast sobre tenis, pero sobre tenis con conciencia, sobre tenis con clase, sobre tenis con conciencia de clase. Mucho tenis hoy, no sé cuánta conciencia de clase. Hoy me salto varias de mis promesas. Dije que no iba a hablar de estrellas y también dije que este podcast iba a tener conciencia de clase. Hoy voy a hablar no de una estrella cualquiera, sino de Carlos Alcaraz, que es una de las más grandes estrellas, no de hoy, de la historia del tenis ya. Y la única débil pinza que sujeta la perspectiva de clase en este episodio es que Alcaraz viene de una familia humilde. Pero vamos, que no más que Federer o muchos otros jugadores y jugadoras. Y su padre era encargado de un club de tenis en Murcia y profesor, o sea que tuvo todas las oportunidades del mundo para jugar al tenis. No es Tiafoe o Javert, que sí que las han pasado canutas. O Djokovic, que entrenaba en un búnker durante una guerra. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Hablando de un millonario que juega a un deporte al que yo no he jugado nunca y del que no tengo ni idea, y al que no me puedo permitir ir. No lo sé, no tengo ni idea, pero ya lo tengo escrito y lo voy a hacer. Creo que hay cosas brutales en este episodio y algo se puede aprender. Yo desde luego he aprendido mucho. Y tengo que hacer méritos para conseguir mi acreditación para el año que viene, en el Mutua Madrid Open. Vamos allá. Hay algo que me pasa con Alcaraz que no sé si es razonable, pero que me ocurre cada vez que le veo jugar. Quiero que gane. No es una decisión, no es una simpatía consciente, no es una adhesión política ni deportiva. Es algo más primario. Incluso cuando juega con Sinner, que me gusta más, o con Tiafoe, que me representa más. Lo curioso es que no tengo ninguna relación con él, ni personal, ni emocional, ni siquiera estética. Me gusta su estilo, claro, como a todo el mundo. ¿A quién no le gusta el estilo de Alcaraz? Pero no comparto su manera de competir, no me fascina su personaje. Ni siquiera puedo decir que me caiga simpático. Y sin embargo, algo en mí se activa cuando le veo. La psicología evolutiva tiene una explicación bastante incómoda para esto. Nuestro cerebro no está diseñado para vivir en países de decenas de millones de personas, ni para entender conceptos abstractos como España, o representación, o selección. Está diseñado para vivir en grupos pequeños, donde la supervivencia dependía de distinguir muy rápido quién era de los nuestros y quién no. Este atajo mental se llama, en términos amplios, heurística de parentesco. Tratamos como parientes simbólicos a personas que encajan en ciertas señales de familiaridad, aunque no tengamos ningún vínculo real con ellas. Un chico joven, del grupo propio, con una historia que reconocemos, con un lenguaje corporal que nos resulta cercano, que compite contra otros grupos. Nuestro cerebro no ve a un deportista, ve a un miembro prometedor de la tribu. A eso se le suma otra capa. La psicología social habla de BIRG, Basking in Reflected Glory, brillar con la gloria reflejada. Cuando alguien de los nuestros gana, nuestra autoestima sube. No hemos hecho nada, pero sentimos que algo de ese éxito nos llega, nos salpica, nos toca. Por eso decimos, hemos ganado, cuando gana alguien que ni nos conoce. No es nacionalismo solamente, porque no me pasa con todos los jugadores españoles, sino que tiene que ver con la relación con la victoria. Por eso hay aficionados del Madrid o del Barça no solo fuera de Madrid o Barcelona, sino incluso en Honduras o en Zimbabue. Aunque esa bandera del nacionalismo se ondea muchas veces por cuñados y por mediocres, a menudo para aprovechar este fenómeno. Y todavía hay una tercera capa, la Self-Expansion Theory. La teoría de la expansión del yo. No solo admiramos a ciertas figuras, las usamos para ampliar quién creemos que somos. Incorporamos partes de ellas a nuestra identidad. Si él puede, yo también podría. La gran falacia. Aunque sea en otro terreno. En Carlos Alcaraz se juntan las tres cosas. Es de los nuestros, a nivel tribal. Nos permite brillar con su éxito y encarna una versión idealizada de juventud, talento y desparpajo que muchos sentimos que ya no tenemos o que nunca tuvimos.
Cuando le vemos, no vemos solo a un jugador, vemos una posibilidad. Cuando vemos a Carlos Alcaraz, vemos una versión mejorada de nosotros mismos. Y cuando esa versión mejorada sufre, pues nos duele. Cuando se rompe, nos inquieta. Cuando duda, nos hace tambalear. Pero ojo, cuando pierde, nos decepciona. Nos deja sin nada, derrotados con él. Es un espejo cruel, pero no solo para nosotros, también para el jugador. Cuando un deportista se convierte en un espejo, deja de ser una persona. Y cuando deja de ser una persona, su cuerpo paga la factura. Y sostenerlo delante de un país entero es directamente imposible. En el caso de Alcaraz, esa tensión entre el chico que es y el personaje que se espera de él se ha hecho visible muchas veces. Pero hay algunos momentos que la condensan, esa sensación. Uno es el partido en Miami, en el Master 1000 de Miami contra Korda, cuando empieza a gritar a su equipo: «¡No puedo más! ¡Me voy a casa, tío! ¡No puedo más!». No es una queja táctica, no es un «no me entra el revés hoy, ¿qué hago?». Es un desbordamiento emocional. Es un chico de 20 años diciendo en voz alta que no puede sostener lo que se espera de él. Y lo más significativo es que después, en rueda de prensa, se arrepiente de haberlo dicho. ¿Se arrepiente él o le dicen que se arrepienta? No se arrepiente porque no fuera verdad lo que dijo, sino porque no encaja en el personaje de Carlitos, el chico siempre alegre, siempre valiente, siempre dispuesto a intentarlo todo. Otro momento son sus declaraciones en Indian Wells y en Miami, cuando él dice que siente que todos los rivales juegan contra él como si fueran Federer, que tiene una diana en la espalda, que todo el mundo se motiva extra contra él. La prensa lo recoge como una queja, como un comentario desafortunado, pero en realidad es una confesión. Es la voz de alguien que aún no ha construido un yo adulto capaz de sostener la presión de ser el espejo de un país. Es un mecanismo clásico de externalización. En vez de decir «no estoy sabiendo gestionar bien esto», la mente te dice «el mundo está contra mí». Es una forma de proteger el yo cuando nos sentimos desbordados. Esto es algo que todos hacemos. Yo ya sé que cuando estoy pensando que todo el mundo es gilipollas, es que es el momento de ser humilde y cambiar algo yo. Su ex psicóloga, Josefina Cutillas, llegó a hablar de daño psicológico, de una sensación de persecución competitiva que no es real, pero que él vive como si lo fuera. Eso explica muchas cosas: la tensión, la frustración, la desconexión, la sonrisa forzada cuando saluda a Sinner después de perder. Ese gesto que intenta mantener el personaje, aunque por dentro está roto. Y aquí entra Sinner, que es casi un experimento de laboratorio, un jugador de la misma generación con resultados similares o mejores en este último tramo, pero con una identidad pública completamente distinta. Sinner no necesita gustar, no improvisa para sorprender, no vive pendiente del relato, no mira al box, no mira a su equipo buscando respuestas. Es, en términos psicológicos, un yo mucho más consolidado. Cuando Sinner le gana, no solo le gana un partido, le muestra lo que aún no es. ¿Cuánto de eso hay en esos gritos que Alcaraz hace a su box diciendo «es mucho mejor que yo, no puedo hacer nada, es mucho mejor que yo»? Y en medio de todo esto aparece la lesión. No hace falta entrar en un parte médico exhaustivo, pero sí entender algunas cosas básicas. Las lesiones de muñeca en tenistas de élite suelen implicar estructuras muy delicadas. Tendones extensores, ligamentos y en muchos casos es que esto lo estoy leyendo porque esto no tengo ni idea, lo voy a intentar otra vez, el fibrocartílago triangular. Dicen que es una especie de almohadilla y estabilizador en la parte interna de la muñeca que soporta cargas enormes en golpes como el drive y el revés. No es una zona cualquiera, es una bisagra. Y si esa bisagra falla, todo el sistema se resiente. En Alcaraz es especialmente grave porque su tenis se basa en eso, en cambios de ritmo violentos, golpes muy acelerados. Necesita jugar con la muñeca muy suelta para generar ángulos, efectos. Su juego es de una improvisación constante y para eso la muñeca es fundamental. Es decir, su estilo exige a la muñeca más que el de un jugador que juegue más plano, más directo, más económico. Una lesión así no es solo un parón, es una amenaza directa a su manera de jugar. No es lo mismo una sobrecarga en el cuádriceps que una lesión como esta en la muñeca. Aquí está en juego la herramienta que le permite ser quien es en la pista.
Además, la lesión llega en un momento que no es un momento neutro. Llega después de meses de tensión competitiva, que eso lo podrían tener todos, pero Alcaraz un poquito más. Declaraciones de agotamiento como ese no puedo más. Esa sensación de persecución. Ha perdido el control del relato. Luego está la ruptura con su entrenador, con Juan Carlos Ferrero. Entrada en un nuevo sistema, ¿no? En un nuevo entorno. Y luego la comparación constante con Sinner, que debe ser como una tortura. No estoy diciendo que sea una lesión psicosomática, no hay que ir tan lejos. Pero sí es razonable decir que un cuerpo sometido a presión identitaria, ruido de entorno y exigencia competitiva extrema tiene más posibilidades de romperse. El cuerpo no es un ente aislado, es el lugar donde se condensa todo eso. La lesión funciona aquí como un colapso de sistema, no solo del músculo o del ligamento, sino del personaje. Carlitos no puede seguir. El cuerpo le detiene. Y ojo, no digo Carlitos en tono de burla. Toda la prensa le llama Carlitos, aunque a mí me revienta. Pero se lo llaman porque él lo ha pedido así. Así lo pone en su bolsa de raquetas cuando sale a la pista, Carlitos. Es verdad que a la prensa, sobre todo a la deportiva, se maneja con un placer enorme en este falso colegueo y cercanía, que para mí roza el paternalismo y desde luego la infantilización. Y no te quiero decir ya las marcas, para las que ese personaje de Carlitos es oro puro, puro marketing. Pero yo creo que Alcaraz no quería que le llamaran así por eso. Yo creo que cuando él decía no soy el nuevo Nadal, no se refería al ranking, se refería a no cargar con ese peso. Pero esto es algo alimentado también por el entorno. ¿Quién es ese entorno? ¿Qué papel juega cada uno? Para entender qué le pasa a Alcaraz no basta con mirar su cuerpo o su juego, hay que mirar su entorno como si fuera un organigrama emocional, porque lo es. Juan Carlos Ferrero, hablábamos, ha sido su entrenador hasta hace poco, pero era mucho más que un entrenador. Era una figura paterna, distinta al padre biológico. Un filtro para la prensa, un filtro mediático, una autoridad técnica, por supuesto. Y Juan Carlos Ferrero ejercía un papel de estabilizador emocional. Su presencia le daba continuidad, contención y una narrativa clara. El campeón que guía al chico. Es un paso clave en el viaje del héroe. El viaje del héroe dice que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Aquí había un maestro, pero ¿estaba preparado el alumno? La ruptura no fue un simple cambio de ciclo. Hubo tensiones por calendario. ¿Por dónde entrenar? ¿En Villena o en Murcia? Por el reparto de decisiones, sí, y el reparto de otras cosas. Y probablemente por la cantidad de voces que empezaban a opinar alrededor del jugador. Ferrero llegó a decir que alrededor de Alcaraz hay muchas personas que opinan y que él no toma todas las decisiones solo. Traducido, el entorno tenía mucho ruido. Cuando Ferrero se va, Alcaraz pierde algo más que un entrenador. Pierde esa figura adulta que ponía límites, que ordenaba, que filtraba, que conoce el circuito a largo plazo. En un chico de 20 años eso no es un detalle, eso es un terremoto. Su actual entrenador es Samuel López, es su actual principal entrenador. Un entrenador que viene con experiencia, con prestigio, con resultados. No es un intruso, ojo, pero no es Ferrero. No tiene su peso simbólico, ni su historia de campeón de Grand Slam, ni de número 1 del mundo, ni su autoridad emocional sobre el jugador. Alcaraz ha dicho que eso no solo le hace peor entrenador, sino que para él, para Carlos Alcaraz, en sus propias palabras ha dicho, es el mejor entrenador del mundo. Yo no sé de tenis. Por las declaraciones que he visto del entrenador, de Samuel López, estoy de acuerdo que es un tipo serio y el entrenador perfecto para Carlitos. Y además Samuel está feliz. La celebración en Australia cuando le dan el premio al mejor entrenador dice mucho para mí. Está radiante. A mí me pareció un poco raro sin haber anunciado aún el despido de Ferrero de forma oficial. Me da la sensación de que el staff empieza a ocupar un lugar en el relato que antes no tenía. Pero bueno, esas son mis opiniones de ignorante. Álvaro Alcaraz, hermano y parte del equipo técnico. Su rol oficial es de apoyo en pista. Como un segundo entrenador, dice Samuel, o hitting partner de confianza. Su rol real es más complejo todavía porque es familia, es amigo, es cómplice. Esto tiene sus ventajas, una confianza, una cercanía, un lenguaje compartido, pero tiene sus riesgos también. Falta de distancia, dificultad para decirle que no al hermano y un refuerzo del personaje de Carlitos dentro de la familia. Albert Lledó es el preparador físico, es un preparador físico excelente.
Es el responsable de un cuerpo que ha sido celebrado como una obra de ingeniería, explosivo, resistente, flexible y capaz de sostener un tenis muy exigente. Su trabajo ha sido clave para que Alcaraz pueda jugar como juega, pero también es él el que tiene que gestionar la línea fina entre explotar el cuerpo y protegerlo. En un entorno con mucha presión competitiva y narrativa, esa línea se vuelve borrosa, para Alberto Lledó y para cualquiera. Juanjo Moreno, gran fisioterapeuta. Es el que ve el cuerpo de cerca, el que escucha las primeras quejas, el que sabe cuándo algo no va bien antes de que salga en un parte médico. Su papel es silencioso pero crucial. Si el jugador siente que no puede parar porque el relato no se lo permite, el fisioterapeuta queda atrapado entre la realidad del cuerpo y la ficción del personaje. Albert Molina, personaje clave porque es el agente. Es quien gestiona contratos, apariciones, imagen, calendario comercial. Es en la práctica una de las personas que más influye en cómo se construye el relato público del jugador. En un contexto donde España necesita un heredero de Nadal, donde las marcas necesitan un rostro, donde los medios necesitan una historia, el agente es el que decide cuánto se expone al jugador, cómo se expone al jugador y dónde se le expone y con qué narrativa. Y la realidad es que ninguno quiere a Carlos. Todos quieren a Carlitos. La familia. Padres, hermanos y entorno cercano. El relato es claro, de origen humilde, trabajo duro, sacrificio, presencia constante. Eso da anclaje, como decíamos, pero también puede reforzar la infantilización, el niño de la casa, el orgullo de la familia, el que no puede fallar, el hijo, el hermano pequeño. Djokovic ya hizo algún comentario al respecto de esto también, que despertó mucha polémica. La pregunta no es si la familia es buena o mala, sino si permite que deje de ser Carlitos para convertirse en Carlos. Si acepta el conflicto, la distancia y la autonomía que vienen con eso, o si necesita que siga siendo el niño prodigio para sostener su propio relato. Psicólogo, psicóloga, aquí hay un vacío evidente. Sabemos que trabajó con una psicóloga en su etapa de formación, esa psicóloga que habló de daño psicológico. Ahora se dice que trabaja con Isabel Balaguer, pero no he encontrado ningún sitio que lo confirme. No he encontrado ningún dato de ningún psicólogo o psicóloga que viaje con él. Es un jugador que verbaliza que no puede más, que siente que todos van contra él, que vive cambios enormes en el entorno, que pierde el control del relato, que se lesiona en un momento crítico. En esta situación, la ausencia de una figura psicológica clara no es un detalle, para mí es un agujero. Si miras ese organigrama, la sensación es clara. El entorno de Alcaraz está lleno de gente que le quiere, que le ama, que le admira, que le acompaña. Pero yo no veo o no está claro quién le sostiene como un adulto. Hay mucho afecto, mucha energía, mucha celebración, pero a este nivel de presión y a este nivel de tenis no sé si es suficiente. Es difícil discutir con el ranking, pero a mí me da la sensación de que el chico está sufriendo, física y mentalmente. No quiero ser condescendiente, yo no soy más que un aficionado. Solo digo que viendo la historia del tenis y la de otros grandes campeones que llegaron antes o después a esta misma encrucijada, como Federer o Djokovic o Agassi o el jugador español más importante de la historia, si quiere una carrera larga y feliz, y ojo, no digo de éxito, yo no creo en el éxito, pero si quiere una carrera larga y tranquila, digamos tranquila, debe enfrentarse a una transición, que como todas las transiciones será dolorosa. ¿Qué hizo Federer? ¿Qué hizo Djokovic? Vamos a hablar de ellos no como mitos, sino como casos concretos. ¿Qué hicieron? Federer. El Federer joven no era el señor elegante que todos recordamos. Era emocionalmente muy volátil, de romper raquetas, de irse de los partidos. Se perdía muy a menudo en su propia frustración. Entre 2001 y 2003 vive una especie de adolescencia tardía en el circuito. Un talento descomunal, resultados muy buenos, pero muy irregulares y con explosiones emocionales constantes. ¿Qué cambia entonces? Cambia que empieza a trabajar de forma más estable con Severin Luthi, que se convierte en una figura de confianza y continuidad. Reduce mucho el ruido de su entorno, menos gente opinando y más núcleo duro. Trabaja obsesivamente la gestión emocional, mucho más que la técnica casi. Controla gestos, respiración, lenguaje corporal. Estructura su juego de forma que hay menos improvisación y más patrones claros, más control de los tiempos de partido. Acepta un rol distinto, no solo quiere ganar, quiere ser el que manda en la pista, el que decide cómo se juega. Y aparece Mirka Babrinek, que fue fundamental. La transición no fue fácil, ni de un día para otro.
pero hay un punto de inflexión claro, cuando deja de ser un talento desbordado y se convierte en un adulto que usa ese talento dentro de una estructura. Mata al niño para que pueda existir el adulto. El caso de Djokovic es distinto. Su problema no era la falta de estructura, sino la identidad pública. Durante años fue el tercero en discordia, el que llegaba detrás de Federer y del otro. El que imitaba, el que hacía bromas, el que no tomaba del todo en serio el circuito. Luego, cuando empieza a ganar, se convierte en el malo, en el villano. Con el público en contra, comparaciones constantes y una sensación que tiene él y que se ve en la pista de no ser querido. ¿Y qué hace? Pues se pone a trabajar con Marián Bagda en un proceso largo de construcción táctica y mental. Cambia su preparación física y su alimentación, lo que le permite sostener partidos muchísimo más largos sin caerse, sin romperse, sin cansarse. Acepta que nunca será tan amado como Federer o como Nadal. Deja de mendigar, de pedir amor y empieza a pedir respeto. Construye una identidad basada en la resistencia. Él es el que aguanta más, el que no se rompe, el que vuelve una y otra vez. Reordena su entorno varias veces, a veces de forma caótica, pero siempre con una idea de encontrar un núcleo que lo refuerce en esa identidad. Su transición no es tanto de niño a adulto como Federer, sino de aspirante a figura central. De alguien que busca encajar a alguien que acepta su papel, aunque sea incómodo. ¿Y qué tendría que hacer Alcaraz para volver como Carlos y no como Carlitos? Aquí entramos, por supuesto, en un terreno absolutamente especulativo. Yo no soy quien para hablar de esto y no tengo ni idea. No se trata de inventar un plan maestro ni de hacerme el listo, sino que estoy pensando en voz alta, por lo que se ve en su trayectoria y por esa historia de los otros jugadores. Lo primero a hacer, como hicieron ellos, reordenar el entorno. Reducir el número de voces que opinan sobre su carrera. Definir un núcleo duro pequeño, con un entrenador principal, preparador físico, fisioterapeuta, agente y psicólogo. Clarificar el rol de la familia. Apoyo emocional sí, decisiones técnicas no. Esto también lo ha comentado Boris Becker, no es una cosa que diga yo solo. Evitar que el staff se convierta en protagonista del relato. Segundo, incorporar una figura de autoridad emocional. No basta con un buen entrenador táctico. Samuel López es un gran entrenador táctico, pero yo creo que necesita a alguien que haya estado en la cima, que sepa lo que es sostener una carrera larga, que pueda decirle que no sin miedo y que no necesite del éxito de Alcaraz para validarse. Se han dado en abstracto muchos nombres para este caso. Un exjugador campeón de Grand Slam con perfil sobrio como Ivanisevic, pero ya está entrenando a Fils. Alguien que no necesite exposición mediática, se nombró a Magnus Norman. Se habló también de Carlos Moyá, pero yo creo que Carlos Moyá no está para esto ahora. Incluso se habla de una vuelta de Juan Carlos Ferrero. Él lo ha comentado en un programa de televisión, que si se da la ocasión, si se da la situación, volvería. Pero habría heridas que cerrar. No se trata de fichar a alguien para la foto, sino una autoridad para la vida. Necesita trabajo psicológico estable y profundo. Vamos, no solamente Carlos Alcaraz, lo necesitamos todos, pero ahora estamos hablando de Carlos Alcaraz. No una gestión emocional genérica. Un trabajo de identidad, de quién soy yo si gano y quién soy yo si pierdo. ¿Quién soy yo si no soy el heredero de nadie? ¿Quién soy yo fuera de la pista? Trabajo sobre la externalización que hablábamos antes. Dejar de vivir bajo la presión de un país entero, de algo que viene de fuera, que no puede controlar. Trabajo sobre la relación con el público y el relato mediático. No ser siempre el chico sonriente y el que le da todo igual. Y viendo las imágenes, trabajo sobre la tolerancia a la frustración y al error. En cuanto a cambios tácticos, y aquí me remito a lo que dicen los expertos, no se trata de convertirlo en otro jugador, sino hacer su tenis más sostenible. Reducir la dependencia de la improvisación constante, introducir patrones claros para momentos de presión, acortar puntos para proteger el cuerpo, aceptar que no tiene que sorprender en cada golpe y trabajar más el saque y el primer golpe como armas de control, no solo de espectáculo. Cambios en el calendario también, y esto ya lo dijo Feliciano López, y se le echaron encima. Pero dijo que tenía que elegir a qué torneos de Master 1000 iba y a cuáles no. Se le malinterpretó y parecía que quería decir que tenía que jugar el Madrid Open, pero yo creo que Feliciano se refería a otra cosa, a que tiene que priorizar la salud sobre la presencia. Tiene que renunciar a algunos torneos donde la presión narrativa sea más alta que el beneficio deportivo. Planificar picos de forma más realistas y aceptar que no puede estar ni él ni nadie a tope todo el año aunque tenga 20 y pocos. En cuanto a la narrativa pública, yo dejaría de alimentar el personaje de Carlitos en cada aparición.
Yo le permitiría estar serio, cansado, incluso apático y antipático alguna vez. Yo creo que tendría que pensar más en procesos a largo plazo y hablar menos de disfrutar y divertirse, justamente para disfrutar y divertirse más a medio y largo plazo. No reforzar la idea de que todos van contra él. No reforzar ese victimismo, que no es real y además es antagónico con la creatividad, que es en lo que él basa su juego. Volvemos a la lesión y al momento psicológico. Esta lesión no es solo un problema físico, es un límite. Es su cuerpo diciendo así no. Es el sistema colapsando. Y eso no lo digo yo solo tampoco. También de esto ha hablado Boris Becker, por ejemplo. Esto es el personaje de Carlitos encontrando por primera vez una frontera que no puede cruzar con sonrisas, improvisaciones y el talento puro que tiene. La pregunta no es si volverá a jugar. Volverá, claro que volverá. La pregunta es si aprovechará este parón para hacer la transición que no ha hecho aún. Si usará esta lesión como un corte narrativo. Antes era Carlitos, ahora empiezo a ser Carlos. Si aceptará que no puede gustar siempre. Si conseguirá no tener que ser el espejo perfecto de un país sin romperse. Que eso es lo que lleva pidiendo desde que empezó a jugar cuando decía, repito, no soy el nuevo Nadal, no me llaméis el nuevo Nadal. No estaba hablando de títulos ni de su forma de jugar. No sé si volverá como Carlos. No sé si su entorno está dispuesto a perder a Carlitos. No sé si España está preparada para que su heredero deje de ser un niño prodigio y se convierta en un adulto, con sus aristas, con sus límites, con sus propias decisiones. Otros grandes atletas lo han hecho antes, ya lo han conseguido y no fue fácil. Sergio García, Fernando Alonso. Lo que sí creo es que tal y como estaba no podía seguir. Que la lesión no es solo un parte médico, es un diagnóstico de sistema. Que su cuerpo ha dicho lo que el entorno no se atrevía a decir. Y que si quiere tener una carrera larga, no basta con curar una muñeca. No basta con reconstruir cómo juega. Tiene que reconstruir quién juega con esa muñeca. No tiene nada que demostrar, ni a sí mismo ni desde luego a los que nos gusta el tenis. Podría dejar el tenis ahora mismo y sería para siempre uno de los grandes de la historia. Multimillonario además. No tendría que trabajar en su vida. Si acaso podría dirigir el club de tenis del Palmar hasta los 2000 años si quiere. E ir a MasterChef VIP si quiere también. Que lo deje si quiere. Siempre he sido un gran detractor del don't quit. El tenis encontraría a otro niño prodigio, les encanta eso. Mira ahora cómo se están tirando encima de Rafa, a ver si van a decir un nombre completo alguna vez. Joder. Pero si sigue, si elige su carrera, Carlos Alcaraz necesita ahora a un adulto. Y lo ideal sería que ese adulto fuera él. Pero insisto, ¿qué sé yo? ¿Qué hago yo hablando de esto? Sin un pavo, preocupándome por un multimillonario en un podcast que dice tener conciencia de clase. Si además no he jugado al tenis en mi vida.